Muy bien, entonces vamos a continuar. Lo que tenemos que ver ahorita pues son precisamente cuáles son los movimientos relativos de la pala con el cubo del rotor y en función de eso las articulaciones, ¿sale? Muy bien, entonces bueno, aquí tenemos un ejemplo de una pala, bueno, la pala de un rotor principal y los movimientos que produce la pala cuando está girando, ¿sí? El montaje de las palas sobre la cabeza del rotor se hace por medio de articulaciones, ¿sí? La diferencia entre las diferentes cabezas de rotor, pues, es el tipo de articulación que posee. Pero en general, todas las palas de los rotores tienen tres movimientos, ¿sí? ¿Cuáles son esos movimientos? Bueno, está el flapping, es decir, la pala pues puede subir o bajar. ¿Y por qué sube o por qué baja? Bueno, pues por la fuerza de sustentación que produce la pala, básicamente. Bueno, la pala también tiene un movimiento eh, de, pues, cambio de ángulo de paso, ¿sí? Y ese movimiento o ese giro de la pala se hace con respecto a este eje, que se le conoce como feathering axis, bueno, el eje de feathering, ¿sí? Cuando les dibujé por ahí, si no mal recuerdo, definimos el ángulo de paso, les había dibujado una sección transversal de la pala de un rotor y les había dicho que, bueno, el ángulo de paso era el ángulo que formaba la cuerda del perfil, ¿verdad? Con el plano de rotación, ¿sí? Y que la pala, pues, bueno, el plato oscilante podía modificar el ángulo de paso, ¿verdad? Respecto a este punto o a este eje, que es el feathering axis. La pala puede aumentar el ángulo de paso o lo puede disminuir. Ese sería otro movimiento, ¿sí? El cambio de paso. Adicionalmente, la pala tiene otro movimiento que es el de leg lag. El leg lag es como el de arrastre, ¿sí? Es decir, la pala puede, con respecto al eje de leg lag, que sería este, la pala puede moverse hacia adelante o hacia atrás, dependiendo pues principalmente de la fuerza de arrastre que tengan. Puede moverse hacia adelante o puede moverse hacia atrás con respecto a este eje, ¿verdad? Entonces, todas las cabezas de los rotores del helicóptero permiten esos movimientos. La diferencia entre ellas, pues nada más es el tipo de articulación o cómo es que se permite ese movimiento, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la primera configuración. Vamos a esperar que se cargue, es un poco lenta. Pues aquí tenemos los ejes. Este sería el del flapping. Este sería el del feathering. Bueno, este.
Este sería el del leg-lag. ¿Sí? Esta cabeza de rotor, conocida como articulada, la cabeza de rotor articulada, pues se caracteriza por tener físicamente 3 articulaciones. ¿Sí? Que permiten los movimientos pues, de flapping, feathering y leg-lag. Este tipo de cabezas de rotor es muy común en helicópteros de gran tamaño, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque una de las principales funciones que tienen las articulaciones, en este caso para las palas del rotor de un helicóptero, es disminuir los esfuerzos que se producen pues en esa región, ¿no? Donde se une la pala con la cabeza del rotor. Acuérdense que el momento flector en una articulación pues es 0. Y como no hay momento, pues no hay esfuerzo. ¿Sí? Entonces la articulación sirve como una especie de pues de reductor de esfuerzos, ¿sí? Es un método para reducir también el tamaño de la cabeza del rotor, la cantidad de material que se tiene que utilizar para pues no tener que soportar tantos esfuerzos, ¿sí? Entonces los helicópteros que son muy pesados, pues sus palas producen mucha sustentación y también están sometidas a una gran fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces esas dos fuerzas, tanto la resultante de la sustentación de la pala y la fuerza centrífuga, pues dan origen a una resultante, ¿verdad? Una fuerza resultante, y esa fuerza es la que jala la pala, ¿sí? Y la que crea los esfuerzos en la unión con la cabeza del rotor. Entonces, para reducir esa carga y aumentar también la vida útil de los componentes de la cabeza del rotor, pues se utilizan esas articulaciones. ¿Sí? Una desventaja que tiene esta configuración, pues es que es más robusta que las otras que vamos a ver más adelante. Tiene más componentes mecánicos, ¿sí? Esta en particular, la cabeza de rotor articulada, se distingue de las demás porque es la única que posee un sistema de amortiguamiento en el movimiento del leg-lag. Eso tiene un amortiguador. Entonces, los demás tipos de cabeza de rotor utilizan otros, digamos, otra forma de realizar ese amortiguamiento en la dirección del leg-lag, ¿sí? En el plano del leg-lag. Como en los otros casos no se tiene tanta carga, pues también digamos que los esfuerzos en el plano del leg-lag son menores. Entonces existen otras maneras como de controlar esos esfuerzos. Pero cuando es mucha la carga, pues bueno, la única manera de mejorar el rendimiento dinámico del rotor es con amortiguadores, ¿sí? Amortiguadores mecánicos, vaya. Bueno, otra desventaja que tiene esta cabeza de rotor pues es que como es más robusta, como es más grande, pues produce mayor resistencia parásita.
Entonces, pues el helicóptero tiene que vencer más resistencia. Esa es otra de las desventajas. Sí, entonces, bueno, aquí, por ejemplo, mencionan los costos de mantenimiento debido a la gran cantidad de componentes. También, pues es una desventaja en cuanto a comparado con los otros tipos de cabeza de rotor. ¿Sí? El peso también es una desventaja porque como es más robusta, pues como tiene más componentes, pues también es más pesada. Entonces eso de alguna manera también reduce la capacidad de levantamiento del helicóptero o de carga útil, ¿sí? Pero bueno, tiene sus ventajas. Una de sus ventajas es de que es un pues es una cabeza que puede soportar mucho más carga que las demás, ¿sí? Por eso se utiliza como en helicópteros de gran tamaño. Dinámicamente también es más estable este tipo de cabezas de rotor. ¿Sí? Bueno, comparado con los otros sistemas, la respuesta de los controles de vuelo a las maniobras que quiere hacer el piloto con el helicóptero también tiene mejores respuestas, es más rápido pues la respuesta comparado con los otros sistemas. Entonces, pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de cabezas de rotor. Bueno, miren, aquí tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan de esta imagen que les había mostrado en el principio del curso? Es el MI-26, el helicóptero más grande del mundo, ¿no? Ese helicóptero pues tiene un sistema de rotor articulado, ¿sí? Y bueno, pues aquí pueden darse una idea del tamaño de la cabeza del rotor. Vean el tamaño que tiene esto comparado con una persona, ¿no?, que está a un costado. Es un mecanismo enorme, ¿no? Pero derivado también de la consecuencia de, pues, del tamaño, ¿no?, del helicóptero. Pero imagínense también pues las cargas que se generan en esa cabeza del rotor para soportar 56 toneladas de peso al despegue. ¿Sí? Entonces, bueno, por ese motivo es más conveniente este tipo de cabezas de rotor, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, vemos ese amortiguador mecánico que les mencionaba ahorita. Una de las principales funciones más bien, la principal función que tienen los amortiguadores en este tipo de cabezas de rotor es precisamente amortiguar el movimiento del leg-lag, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, el movimiento del leg-lag es un movimiento armónico, ¿sí? Pero es un movimiento poco amortiguado, ¿sí? O sea, la aerodinámica del movimiento de las palas en leg-lag hace que no sea el sistema dinámico no esté bien amortiguado, ¿sí? Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia es de que al no estar bien amortiguado el movimiento, puede entrar en resonancia con la frecuencia natural de otros componentes del helicóptero. ¿Sí? ¿Cómo qué componentes? Bueno, pues principalmente el tren de aterrizaje del helicóptero.
Sí, entonces una manera de evitar que el helicóptero entre en resonancia es amortiguar mejor el movimiento del leg-lag, ¿sí? De esa manera, pues evita que la frecuencia natural del movimiento del leg-lag coincida con la frecuencia natural del tren de aterrizaje y pueda entrar en resonancia. Ese fenómeno en particular se da mucho en este tipo de cabezas de rotor, ¿sí? Es menos común en los otros sistemas que vamos a ver. Por eso también los otros no tienen ese componente. Les voy a mostrar un ejemplo de qué sucede cuando la frecuencia natural del movimiento del leg-lag coincide con la frecuencia natural del tren de aterrizaje. Denme un segundo, ahorita les pongo el video. Profe, me parece que no está disponible. Sí, no está disponible, pero ahorita le voy a cambiar el video a otro. A ver si este sí se ve. Bien, este sí se ve. Miren, este helicóptero es un Schweizer. Bueno, casualmente este no es un helicóptero muy pesado, pero tiene una cabeza de rotor articulada. Y quiero que observen lo que sucede cuando pues, la frecuencia natural del movimiento del leg-lag coincide con la frecuencia natural del tren de aterrizaje. Bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo se puede corregir eso antes de que la cosa se ponga muy complicada, difícil de controlar? Lo que tiene que hacer el piloto es inmediatamente irse al aire, ¿sí?
¿Para qué? Bueno, para que el tren de aterrizaje no vibre ya con respecto al piso. Sí. Entonces, esto es lo que tendría que haber hecho este piloto una vez que entró en esa condición de resonancia. Debía de haber sido al aire inmediatamente para que se dejara, el tren dejara de vibrar. Yo creo que ahí, no sé si afecta a la cámara o porque de repente se ve como que la lectura se detiene o no va. A ver, ¿en dónde? ¿En qué parte? Por ahí, más o menos. El rotor de cola se detiene. Se sigue girando, ¿no? No sé si afecta a la cámara o algo así. Ah, sí, es un efecto de... Es la frecuencia de velocidad con la que la cámara está grabando, la velocidad con la que el sensor está tomando imagen, sí, coincide con el movimiento del rotor de cola y por eso se ve como que se ve parada la hélice, pero en realidad está girando. ¿De qué depende el número de palas? El número de palas, pues depende principalmente, como yo le daría como dos factores. Uno del peso del helicóptero y dos del ruido, ¿sí? Los helicópteros que tienen más palas tienden a ser menos ruidosos. Y los helicópteros que tienen menos palas, 2 palas por ejemplo, son más ruidosos porque los perfiles tienen cuerdas más grandes, entonces la presión que producen las puntas, sí, la presión derivado de del movimiento, ¿no? De la diferencia de presiones y que producen sustentación, son más ruidosas, ¿sí? Igual ustedes pueden comparar, por ejemplo, el Bell, a ver, déjenme acordarme cuál era, el Bell 412. Ajá, pueden comparar el Bell 412 con el Bell 212. Exactamente, el Bell 412 y el Bell 212 es el mismo helicóptero prácticamente, nada más que la cabeza del rotor es distinta. En una es de 2 palas y en el Bell 212, que es el más viejo, es de 2 palas y en el Bell 412 es de 4 palas. Entonces las palas del Bell 212 son más grandes, pero nada más son 2 y es más ruidoso. Bueno, se alcanza a apreciar más como la presión que... Pues sí, o sea, si lo pudiera describir como el ruido derivado de la diferencia de presiones que producen las palas, que son más grandes cuando están girando, comparadas con las de 4 palas, son más palas, pero tienen menor cuerda, son menos ruidosos esos helicópteros, ¿sí? Básicamente ese es, yo creo que las principales razones. Y otra es que, bueno, vamos a ver más adelante, los helicópteros que utilizan 2 palas, por lo regular, utilizan una cierta cabeza de rotor, ¿sí? Que es más sencilla, más simple, y esa configuración solamente existe para helicópteros de 2 palas, ¿sí? Es más simple, por lo mismo de que como tiene más 2 palas, pues tiene menos componentes mecánicos. Pues también.
ese helicóptero lleva para la basura. Ah, sí, ese helicóptero pues ya no sirve. Ya dejó de funcionar. Bien, les voy a poner otro ejemplo. A ver si este se ve. AS Para. Ah, sí, bien, este sí se ve. This footage, which began circulating online Wednesday, February 22nd, 2012, Bueno, este is helicóptero said to show an también. incident that took place the same day in Para, Brazil. The helicopter appears to be a medevac Eurocopter, A-Star AS-350BA. The helicopter that is engaged in full flail mode while on the ground until it self-destructs. Early reports stated that there were 4 aboard for this ride, 2 pilots in the forward section, which nearly breaks free of the aircraft, plus 1 doctor and 1 flight nurse in the rear. The reports state that the aircraft initially suffered excessive vibration while still in the air, and that vibration developed into destructive ground resonance after the aircraft touched down. Ground resonance is a phenomenon that takes place on the ground. It is the result of an out-of-balance condition that can develop in the rotor system of even healthy helicopters. On the ground, the condition couples an asymmetric lift condition in the rotor with reactive forces from the aircraft's landing gear. The forces feed off each other until the aircraft literally shakes itself apart. It is generally countered by early recognition from the pilot and action to take the aircraft back into hover, where the condition resolves itself. Not this time. El metal que se veía en la cola que sale era el eje que transmite la potencia del rotor de cola. A ver, ahí voy, denme un segundo. Y no hay problema. Sí, es que el movimiento del ECLA no está bien amortiguado, o sea, para evitar esa condición, pues tendría que ser un movimiento subamortiguado. Entonces, en este caso, para poder, digamos, evitar que la frecuencia natural del movimiento del ECLA coincida con la del frecuencia natural del tren de aterrizaje, se utiliza los amortiguadores mecánicos, ¿sí? Para subamortiguar mejor ese movimiento. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ese es un fenómeno dinámico, ¿sí? Del movimiento dinámico de las palas. Me preguntaban por ahí algo, no escuché bien la pregunta. Y ahí hay bueno, cuando se veía el último, déjame ver si yo lo puedo poner desde aquí. Rotor, with reactive forces from the aircraft, is generally countered by early recognition from the pilot and action to take the aircraft back into hover, where the condition Sale como un que, perdón. feed off each other until the aircraft literally shakes itself apart. It is generally countered by early recognition from the pilot and action to take the aircraft de la transmisión del helicóptero al rotor de cola. ¿Se acuerdan que vimos por ahí una presentación? Déjenme ver cuál era. Es que se me hizo raro porque lo vi muy delgadito. Bueno, no sé si en el video se vea muy Sí, delgadito. ese es el eje del rotor de cola.
Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces les pongo aquí, es la 2. Es es el que se rompió. Es que como se partió la cola, pues se rompió también esta transmisión de las flechas que conectan la transmisión del rotor, bueno, que está conectada al motor y al rotor principal y al que va al rotor de cola, ¿no? El eje. Sí. Como por aquí se rompió el helicóptero, pues ahí se partió también ese eje. Muy bien. Entonces, pues ahí está, ¿no? Bueno, aquí tenemos una foto ya de un helicóptero que utiliza este tipo de cabeza de rotor. Si no me equivoco, este es el Mi-17. Es un helicóptero ruso. Podemos ver los amortiguadores, la articulación de batimiento. Sí, aquí las articulaciones son, pues tienen rodamientos o cojinetes, básicamente. Sí. Tenemos la articulación del leg-lag, es esta. Este es el eje del leg-lag. ¿Sí? Este sería el eje del flapping. ¿Sí? Este sería el eje del leg-lag. Y bueno, por acá tendríamos el eje del feathering o del cambio de paso. Y el sistema de rotor articulado se caracteriza porque utiliza cojinetes y rodamientos, bueno, cojinetes o rodamientos en esas articulaciones. Principalmente utiliza rodamientos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí se alcanza a apreciar, ¿no? Que pues esta parte no es muy aerodinámica, ¿verdad? Que digamos, tan solo por el tamaño. Esta sería la cabeza también articulada, es la cabeza del rotor de un Black Hawk. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de cabeza de rotor, que es el tethering rotor. ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza esta cabeza de rotor? Bueno, se caracteriza por tener dos articulaciones que utilizan rodamientos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas articulaciones? Bueno, es la del feathering o cambio de paso y la de flapping. Sí, es decir, esta cabeza de rotor pues no tiene la de leg-lag. No, al menos físicamente tiene leg-lag. Sí. También se caracteriza por otra cosa, que es el eje del flapping, del movimiento de flapping, cruza o corta el eje del rotor. Cosa que no sucedía en la cabeza articulada, si se fijan. En la cabeza articulada, el eje de flapping está separado una distancia del eje del rotor. ¿Sí? Hay una separación. En la cabeza, en el tipo de cabeza de rotor tethering, pues no hay esa separación. De hecho, la articulación es común para las dos palas. ¿Sí? Este tipo de cabeza de rotor solo está disponible para helicópteros de dos palas. Y de tal manera que si una pala
sube, pues la otra forzosamente tiene que bajar. Sí, porque están conectadas a la misma articulación, como una especie de balancín. ¿Cuáles son las ventajas de esta cabeza de rotor? Bueno, pues es que es más simple, ¿verdad? Tiene menos componentes, necesita menos mantenimiento, es más ligera también y también es más aerodinámica. ¿Sí? Pues esta cabeza de rotor es la que tiene el Bell 206. A ver, les voy a poner aquí la imagen. El helicóptero que tenemos en la escuela utiliza este tipo de cabeza de rotor, Pickering. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esa cabeza de rotor. Algunos helicópteros que utilizaban esta configuración adicionalmente tenía un componente que es un estabilizador, ¿sí? Se le llama flybar. Básicamente es un estabilizador, ¿sí? Como estos helicópteros no tenían sistemas de control electrónicos, ¿sí? Utilizaban este sistema de estabilización mecánico, que básicamente es como, funciona como un giroscopio, ¿sí? Es lo que utilizaban, era como una especie de sensor mecánico que determinaba como la orientación del rotor. No todos los helicópteros lo tienen, pero por ejemplo, este helicóptero de hecho es el Bell 212, aunque no se ve el fuselaje, pues, pero el Bell 212, si ustedes lo googlean, a ver, lo voy a poner aquí en el Google. Y si ustedes googlean en internet Bell 212, van a ver ese helicóptero con esa cabeza de rotor y con ese estabilizador, el flybar. Bueno, ese es un sistema ya muy viejo, ya no se utiliza actualmente. ¿Por qué? Pues porque actualmente se utiliza pues controles electrónicos, ¿sí? Sensores electrónicos que utilizan, pues ya para empezar, las cabezas, o sea, las actuaciones del plato oscilante se hacen asistidas con pistones hidráulicos. Entonces, hay un sistema de control también que ayuda al helicóptero a mantenerse muy estable, ¿sí? Bueno, pero anteriormente todo era mecánico, entonces utilizaban este tipo de sistemas. Bueno, ya lo vimos, este video era del Bell 206. Esta es la cabeza de rotor tipo tethering. Otro helicóptero que utiliza este tipo de cabeza de rotor es el Robinson 22. Esta es la cabeza de rotor de un Robinson 22. Aquí nosotros podemos apreciar por esta tuerca la articulación del flapping, ¿sí? Y este sería
la del feathering o cambio de paso. Entonces estos helicópteros pues, también son de 2 palas y también utilizan una cabeza de rotor tipo feathering. ¿Sí? Muy bien. ¿No sufre mucho de eso de lo de las resonancias? ¿Perdón? Ese tipo de cabeza, la Ethering, no sufre de resonancias como la articulada. No tanto, o sea, también puede entrar en resonancia, pero no es tan sensible. Lo que pasa es que, miren, ¿qué es lo que afecta básicamente la frecuencia natural de movimiento del leg-lag? Lo que afecta la frecuencia natural de ese movimiento, del movimiento dinámico, pues, es la distancia o la separación que tenga la articulación de arrastre con respecto al eje del rotor. ¿Sí? Eso en gran medida determina el comportamiento dinámico de la pala. ¿Sí? Bueno, aquí tendríamos que entrar un poquito como en el concepto pues sí, en los conceptos de la dinámica de las palas para poder como explicar mejor esos fenómenos. Pero lo que les puedo decir de manera resumida es que, bueno, las cabezas de rotor tipo tethering tienen, digamos, por su naturaleza, tienen una manera de corregir las cargas, digamos, que se dan en el plano del leg-lag, ¿sí? Existe un método para disminuir esas cargas o tratar de que no se produzcan y que de esa manera se pueda suprimir un poco, o más bien, no un poco, sino que se pueda suprimir en gran medida la oscilación en leg-lag. Bueno, este tipo de cabezas de rotor, las tethering, esta en particular, tienen un sistema que hagan de cuenta que la articulación pasa por aquí, ¿no? Pero esta parte de aquí, ¿sí? Es como un triangulito que permite que la pala se balancee hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, la pala, los helicópteros cuando están volando hacia adelante en traslación, pues tienen cargas asimétricas en sus palas, ¿no? La pala que avanza produce una mayor presión dinámica porque tiene mayor velocidad relativa con respecto a la pala con respecto al movimiento. Tiene una mayor velocidad relativa con el viento, ¿sí? La pala que retrocede, pues tiene una menor velocidad relativa con el viento y tiene una menor presión dinámica. La pala que tiene mayor presión dinámica tiende a subir, ¿sí? Tiende a subir. Y la pala que tiene menor presión dinámica tiende a bajar. Entonces, cuando la pala sube, ¿sí? En teoría, su radio cambia, disminuye, ¿sí? Y eso tiene una consecuencia al disminuir el radio, y es que la pala pues tiende a adelantarse en el plano del leg-lag, ¿sí? La pala que retrocede tiende a aumentar su radio, entonces por el movimiento de inercia, la pala tiende a regresar, como a arrastrarse. Entonces, esos movimientos de adelantarse y arrastrarse en el plano del leg-lag produce, pues, una frecuencia natural de movimiento. ¿Sí? Está oscilando la pala hacia adelante y hacia atrás durante una revolución. Y eso, pues, esa frecuencia natural, ¿sí? Es poco amortiguada. ¿Sí? Poco amortiguada, entonces siempre está oscilando la pala, vaya. Como no es un movimiento bien amortiguado, entonces pues corre el riesgo de que esa frecuencia natural entre en resonancia con otra frecuencia natural de componentes
mecánicos del helicóptero. Y uno de esa frecuencia natural tiende a ser muy cercana a uno de los componentes que es el tren de aterrizaje. Sí, lo que les mencionaba hace unos momentos. Entonces, este tipo de cabezas de rotor, las tethering, utilizan un mecanismo para, de origen, prácticamente reducir los movimientos oscilatorios en el leg-lag, ¿sí? Para explicarles eso, básicamente, quizá les quede más claro, les voy a poner un video, ¿sí? Pero bueno, para que lo pudieran como entender con muchísima más claridad, pues tendríamos que ver todo el capítulo 4 del libro, ¿sí? Que es pues las ecuaciones de movimiento de las palas, ¿sí? En cuanto a la parte dinámica, ¿sí? Bueno, les voy a poner nada más un video para que explicarles cómo este sistema, pues, no necesita de amortiguadores porque tiene otro mecanismo que de origen evita que se produzcan esas oscilaciones, ¿sí? Pero solamente esto es válido, o sea, existe para este tipo de cabezas de rotor que es con 2 palas. Ya más de 2 palas, pues no. Déjenme buscarlo aquí en internet y se los comparto. Bien, ya lo encontré. A ver si está disponible, porque luego están como bloqueados. Así se ve, miren. Igual si quieren poner los subtítulos. A rotating body will continue to rotate at the same A ver, le voy a speed poner el unless audio y le voy a acted bajar upon el by mío a an ver si se outside escucha, force. a mi micrófono. Lo voy a cerrar. A rotating body will continue to rotate at the same speed unless acted upon by an outside force. The Coriolis effect is also referred to as the law of conservation of angular momentum. It states that the value of angular momentum of a rotating body does not change unless an external force is applied. In other words, a rotating body continues to rotate with the same rotational velocity until some external force is applied to change the speed of rotation. A great example of this principle in action is a figure skater performing a spin on ice skates with their arms extended. The rotation of the skater's body is relatively slow. When the ice skater draws both arms inward, the moment of inertia becomes much smaller and the rotation of the ice skater is going to significantly increase. Applying this concept to a helicopter, as the blades would cone due to a maneuver for example, the center of gravity of the rotor blades will move inwards. This, in turn, will cause an acceleration of the rotation just like it did with the ice skater. This is a problem because the rotor system could end up overspeeding, permanently damaging it. A new set of rotor blades is not really what you want to have on your conscience. We have a couple of options of dealing with this, and different rotor systems have different solutions. The fully articulated rotor system, for example, incorporates a lead and lag hinge. This hinge allows the rotor blades to move backwards and forwards in their rotation to help the rotor blades back down. The semi-rigid rotor system, like the one on Robinson helicopters, doesn't use a hinge to deal with the Coriolis effect. Instead, the rotor system is underslung. Being underslung simply means the rotor blades are attached to the rotor hub beneath the pivot point, or the point where the blades teeter. When the rotor blades flap up or teeter, the center of gravity would not move inwards by any noticeable margin. This means when the rotor blades flap on a semi-rigid rotor system, the revolutions per minute will not change significantly. Bueno, es más o menos esto que está mostrando o describía el video. Es una de las razones por las cuales pues este cabeza de rotor no tiene la bisagra o la articulación del leg-lag, ¿sí? Porque como está colgando, bueno, más o menos esa era
lo que mencionaba, como está colgando el rotor, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, el efecto Coriolis, que era prácticamente lo que les mencionaba, de que cuando la pala se levanta, cambia de radio, ¿sí? Se hace más corto y entonces la pala tiende a adelantarse, pero cuando la pala baja, el radio se hace más grande y entonces la pala tiende a desacelerarse. ¿Sí? Eso tiene una consecuencia que es una fuerza, ¿sí? Una fuerza en el plano del leg-lag. Entonces con esto se puede corregir eso en este tipo de casos de rotor. ¿Sí? En todos, o sea, lo vamos a ver un poquito más adelante. En todas las palas de los helicópteros o todos los rotores, cuando vuelan en traslación, pues tienen ese fenómeno de que una pala produce más sustentación que otra por las velocidades relativas. Y eso hace que una pala se levante y la otra retroceda. Era lo que vimos, de hecho, con lo de los controles de vuelo. No sé si lo recuerdan. Cuando les mostré esta imagen, esta de aquí es la 9. Cuando les mostré esta imagen, les dije que, bueno, cuando el helicóptero va hacia adelante, pues esta región del rotor produce más sustentación que la parte de adelante. Por lo tanto, la parte trasera, la pala tiende a levantarse y las palas tienden a levantarse, pues, y las palas de adelante, perdón, cuando las palas pasan por esta región del círculo azul, tiende a bajar, ¿sí? Entonces, ese movimiento de flapping tiene como consecuencia de que el radio, ¿sí? O bueno, más específicamente ya en términos de como efecto completo, el centro de gravedad de las palas cambia de posición, ¿sí? Cuando la pala se levanta, el centro de gravedad de la pala se acerca más al eje del rotor, ¿sí? Cuando la pala baja, se aleja más del centro del eje del rotor, el centro de gravedad de la pala. Y eso como consecuencia tiene precisamente esas cargas en la dirección leg-lag, ¿sí? Eso se da en todos los helicópteros. Cuando pues tienes levantamiento asimétrico, pues se da ese fenómeno, que el centro de gravedad de las palas cambia, ¿sí? Aquí nada más la diferencia es cómo corregir, o más bien, cómo controlar de alguna manera esas fuerzas en leg-lag que contribuyen a que pues primero que se tengan más esfuerzos, ¿no?, en la cabeza del rotor, y segundo, a que el movimiento, pues como es armónico, o sea, se está repitiendo, es oscilatorio, pues causan vibraciones, ¿no? ¿Sí? Y las vibraciones, pues lo que les decían, si las frecuencias naturales coinciden con otros componentes, pues entran en resonancia y pues se da ese caso particular que es, por ejemplo, el efecto del ground resonance, que era lo que les mostraba ahorita, ¿no?, en los videos anteriores. Entonces, miren, es que esto del movimiento de la pala, pues ya es como de la dinámica del movimiento como tal, ¿sí? Y ustedes son de la M1. Ah, bueno, pues con ustedes lo voy a ver el próximo semestre. ¿Sí? El próximo semestre a mí me toca helicópteros 2. Y en todo el tercer departamental nos dedicamos a ver eso en particular. ¿Sí? Desarrollamos las ecuaciones y vemos esos fenómenos. Entonces ahí creo que va a quedar más claro, ¿no?, el por qué se da esas condiciones. Bueno, sí, ese fenómeno de resonancia y por qué ciertas cabezas de rotor tienen los componentes que tienen y la forma que tienen. Bueno, pues ahí está la respuesta, en la dinámica del movimiento de las palas. Ahorita solamente nos vamos a centrar en la descripción general, ¿no? Y
ya pues con más detalle en Helicópteros 2 veremos eso, ¿no? Ese comportamiento dinámico de las diferentes cabezas de rotor, sí, porque es diferente dependiendo de lo que les mencionaba, ¿no? De la posición que tengan las articulaciones con respecto al eje del rotor. Muy bien, vamos a continuar porque si no, pues no vamos a avanzar. Entonces les estaba mostrando aquí algunos ejemplos de cabezas semirrígidas, perdón, de tethering, tipo tethering. Ahora vamos con la cabeza de rotor tipo hingeless. La cabeza de rotor hingeless se caracteriza porque no tiene articulación ni de leg lag ni de flapping, ¿sí? Solamente tiene la articulación de feathering o de cambio de paso. Esta cabeza de rotor nada más tiene feathering o cambio de paso como articulación. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante que para que los helicópteros puedan ser controlables y estables, tienen que permitir los movimientos de leg lag y flapping. ¿Sí? Puede que no tengan las articulaciones, como es el caso de esta cabeza de rotor. Esta cabeza de rotor no tiene físicamente esas articulaciones, la de flapping y la de leg lag o la de arrastre, pero tiene la de feathering. Sin embargo, la pala sí tiene movimiento de flapping y de leg lag. ¿Cómo se consigue el movimiento de flapping y de leg lag? Bueno, aquí la clave es porque la pala del rotor es de un material flexible, ¿sí? Entonces la pala se deforma en esa región, permitiendo que pueda tener un cierto grado de libertad en leg lag y en flapping. ¿Sí? Este tipo de cabezas de rotor pues son mucho más sencillas que, bueno, mecánicamente son más sencillas que las anteriores, más ligeras, inclusive más aerodinámicas. ¿Sí? Sin embargo, tiene una desventaja, que las palas, o sea, digamos que las palas, el diseño de las palas es complejo porque tienen que ser materiales que puedan soportar mucha fatiga sin que se rompan, ¿sí? Y bueno, pues el análisis de eso es lo complicado. Aparte de los materiales, ¿verdad? Que son materiales compuestos y la fabricación de la pala. Este tipo de cabezas de rotor son muy utilizadas en helicópteros acrobáticos o incluso así como helicópteros tipo caza de combate. Es muy utilizada esta cabeza de rotor porque son las que te permiten inclusive que el helicóptero pueda hacer un barril, o sea, un roll completamente de 180 grados, ¿sí? Puede hacer que inclusive el helicóptero haga como un loop, ¿sí? O sea, que se invierta, o sea, que el rotor esté boca abajo y luego vuelva otra vez a su condición, sin que corras el riesgo de que por el movimiento de batimiento las palas puedan golpear la cola, ¿sí? Entonces, es más común en helicópteros como acrobáticos, como los de Red Bull. No sé si lo han visto, el helicóptero de Red Bull utiliza este tipo de cabeza de rotor y que usan para las acrobacias en los espectáculos aéreos. Usa esto, ¿sí? Pues bueno, una desventaja pues son las vibraciones, ¿sí? Las vibraciones, pues porque como tiene menos articulaciones, de alguna manera también, de hecho, en la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos una cabeza de rotor que tenía unas masas, que tenía unas esferas aquí, conectadas a la pala, en la raíz?
Bueno, pues esos eran atenuadores de vibración, precisamente porque como este tipo de palas de cabezas de rotor producen más vibración, pues necesitan de este tipo de componentes que son atenuadores. ¿Sí? También. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de cabezas de rotor. Esta, la que vimos en la presentación de los componentes del rotor principal. Esta es una tipo hinchless. Solamente tiene la articulación de feathering. Materiales compuestos para permitir el movimiento de flapping y de leg lag. Pues esta también es una una cabeza de rotor hinchless, y vean, aquí también tenemos esos como absorbedores de vibración o atenuadores de vibración. Luego viene una variante de las cabezas tipo hinchless. Existe una cuarta configuración que es la bearingless o bearingless, ¿sí? Este tipo de cabeza de rotor, ¿por qué se caracteriza? Bueno, pues hagan de cuenta que esta cabeza de rotor es prácticamente una hinchless, nada más que la hinchless tienes articulación de feathering. Físicamente sí tiene articulación de feathering, que son rodamientos, pues. La bearingless no tiene ninguna articulación. No tiene ni articulación de leg lag, ni de flapping, ni feathering. No tiene ninguna. Los movimientos se producen porque tiene, bueno, al menos en feathering tiene un acoplamiento flexible, pero no tiene rodamientos como tal. Tiene como gomas. Hagan cuenta que las articulaciones, al menos de leg lag y de feathering, son como una especie de gomas. Y la articulación, bueno, lo que permite el movimiento de flapping es esta estructura que está aquí, que parece como una cruz. Bueno, del otro lado está como por acá. Hagan de cuenta que esa estructura es lo que permite el movimiento de flapping y es de material compuesto, es un material flexible. Es lo que se deforma para permitir el flapping. Y aquí, bueno, aquí tiene hagan de cuenta que tienen como una especie de goma que permite el movimiento del leg lag. Lo tiene por acá. Y por aquí adentro está una goma que es lo que permite el feathering, el cambio de paso. ¿Sí? Bueno, este es el sistema como más nuevo que existe, de hecho. No utiliza rodamientos, son puras articulaciones flexibles. Los helicópteros más nuevos utilizan este tipo de cabeza de rotor. Bueno, los más nuevos que no son tan pesados, ¿sí? Como por ejemplo los de Airbus Helicopter, el que les había mostrado al principio, creo que... Ah, no, ustedes no se lo mostré ese. Bueno, hay uno que es... Déjenme ver, aquí se llama... Ah, pues el Bell 412, el que estábamos hablando ahorita. El Bell 412, que es de 4 palas. A ver, déjenme ver si es... Sí, el Bell 412 me parece que este tiene una cabeza de rotor tipo hinchless. Incluso el Eurocopter 50. AS350, sí. El Eurocopter AS350, que es el que les mostré en la presentación al principios del curso, donde les decía que era el que tenía el récord mundial de haber
aterrizado y despegado de la cima del Monte Everest. Ese helicóptero tiene este tipo de cabeza de rotor, nada más que ese helicóptero es de 3 palas y este de aquí es de 4. ¿Sí? Me parece que este que estamos viendo en pantalla es del Bell, a ver, déjame buscarlo. Bell 417 o no, 407, ese mero. Sí. Bueno, si lo quieren googlear, esta cabeza de rotor corresponde al Bell 407. También es de 4 palas. Bueno, pues aquí está, ¿no? 4 palas. De hecho, esta foto yo la tomé en la feria aeroespacial que se hacía en Santa Lucía, directamente del helicóptero. Y bueno, ahí se apreciaba eso que les comentaba ahorita. De hecho, también les pasé un video, no sé si se acuerdan, se los voy a volver a poner. ¿Cómo se llamaba? Estoy buscando el video, ahorita se los comparto. Ok, entonces miren, este video que les había pasado en en sesiones anteriores, es la cabeza de rotor de tipo bearingless, ¿sí? Que no utiliza rodamientos. Bueno, en este caso es una cabeza de 3 palas. Es del helicóptero que les decía, del Eurocopter AS-350. AS-350 Ecureuli. Bueno, ahí lo pueden googlear. Eso negro que se ve adentro de la cabeza, entonces son gomas. Exacto, son las gomas. De hecho, ahí dice, ¿no? Esa parte es la que se deforma y permite el movimiento del leg lag. Ese es el del feathering. ¿Sí? Ahorita se va a ver más o menos los movimientos. Esa es la escuadrita que les digo que se deforma. En flapping, vean cómo se deforma como Y que hay. Esas es las gomas del leg lag y el feathering, movimiento de feathering.
Ahora lo vuelvo a poner. Entonces, ¿las gomas están fijas todas o sí friccionan entre ellas? Las gomas están fijas a esta parte de aquí, bueno, a la que mencionan que es el blade sleeve, esta. Las gomas están fijas a este componente, al blade sleeve. ¿Sí? Y lo que hacen las gomas, pues, es evitar que la pala tenga excesivo movimiento en leg-lag. ¿Sí? O sea, aquí en esta unión entre la pala y la goma. Esa es la goma del feathering. Ese triangulito que se ve ahí, bueno, es como una placa, pues, que está conectada a las tres palas. Es la que se deforma para el movimiento de flapping. ¿Sí? Ahí lo que se está deformando es la parte que está en medio entre las dos, bueno, el componente que se llamaba ¿no? El blade slip. El blade slip no se deforma, lo que se deforma es lo que está en medio, ¿sí? Entonces, este triangulito que está en medio, que es el que es de material compuesto, es el Star Flex Star. Depende del fabricante. Por ejemplo, aquí dice que este es de metal arm. Pero, pues yo he visto, por ejemplo, que en algunos... Cuando han, digamos, cambiado ese componente y lo cortan, o sea, para que ya nadie más lo utilice, cuando lo destruyen, pues, he visto que lo cortan y se ve como el interior, pues, de ese componente son como láminas pues a mí me parecía haberlo visto como si fueran láminas de fibra de vidrio. No estoy seguro si sea fibra de vidrio o Kevlar o algo por el estilo, pero sí, de hecho, algunos son de material compuesto, otros, por ejemplo, aquí dice que este es de metal, ¿sí? Pero sí, lo que se flexiona es ese componente para flapping. Por aquí es una buena pregunta acá, ¿cuándo se deben de cambiar esas gomas? Me refiero a que si es más caro ese mantenimiento. Una desventaja que tiene este sistema es que pues tiene un mayor desgaste porque sus componentes, como están sometidos constantemente a fatiga y pues son materiales flexibles, entonces su vida como es más corta comparada con los otros sistemas, ¿sí? La verdad desconozco exactamente cada cuántas horas se hace el cambio de esos componentes comparados con a lo mejor el mantenimiento de un rotor rígido.
no lo sé, pero lo que sí sé es de que este sistema está como está sometido a mayor fatiga, a mayor, digamos, vibración, y bueno, eso desgasta más rápido esos componentes. La ventaja que tienen es que pues tienen menos, también es un sistema más ligero, porque como algunos de esos componentes son materiales compuestos, no son metálicos como tal, pues hace que la cabeza del rotor sea más ligera. De hecho, uno de los componentes más pesados del helicóptero es el motor y la cabeza del rotor. ¿Por qué? Pues porque son metálicos, pero en el caso de esta cabeza de rotor, la mayoría tiene componentes de material compuesto, lo que lo hace más ligero. También tiene ventaja de que es menos, produce menos resistencia parásita, ¿sí? O sea, es un poco más aerodinámico que las cabezas de rotor articuladas, ¿sí? Entonces, pues son como que unas cosas por otras, ¿no? No hay así como una cabeza ideal que sea bueno en todo, ¿sí? Déjame ver si encuentro aquí, por ejemplo, tenía guardado unos videos, vamos, si los encuentro, donde se muestran como en un laboratorio todas las cabezas y las están como manipulando, pero déjame ver si lo encuentro. Bueno, me parece que ya se terminó la clase, pero les dejo por ahí algunos links. A ver, vamos a ver este. Bien, les dejo este link para que vean de cómo es que están hechas algunas de las palas de helicópteros. Lo ven de tarea. Aquí viene, por ejemplo, qué materiales se utilizan las palas, la estructura interna. ¿Sí? De hecho, esa página es donde he visto que muestran algunos componentes particulares de las cabezas de rotor. Igual si quieren ahí pueden buscar, a ver si lo encuentran ahí. Habla del swatch. Ah, sí, miren, aquí está. Ya lo encontré. A ver, miren, se los voy a compartir también para que lo vean. Esto es del rotor articulado. There are so many different types of blades, but we categorize. ¿No? Son videos muy cortos, pero como pues tienen ahí diferentes cabezas, son ilustrativos. Ahí vienen las tres, ¿eh? Bueno, viene articulada, tethering y bearingless. ¿Vale? Bueno, pues aquí le dejamos. Nos vemos la siguiente clase. Saludos.